Y esto me da 64,800 entre 94,46 y mi ángulo está trabajando a 606 kilogramos centímetro cuadrado. Si yo reviso mi porcentaje, quiere decir que estos ángulos o este valor de 606 equivale al 60% de 1140. Normalmente, un ángulo o un IPR o un IE o cualquier elemento de acero que esté trabajando a tensión siempre debe de andar sobre el 60% del esfuerzo máximo permitido. Aquí ya llevamos 2. Mantuve el KL sobre R. ¿Por qué? Porque la propiedad del radio de giro del ángulo es la misma. La longitud es el mismo. Mi FA me va a dar 42, que es 1338. La resistencia por 94,46. Este ángulo tiene una resistencia de 1338 por 94,46. Quiere decir que mis dos ángulos me van a resistir 126,387 kilos. Contra 64, que lógicamente habría que aumentarle el 5%, más el 5%, quiere decir que serían 68,04 toneladas. 68,000 kilos contra 126,000. Ahí tenemos un margen de seguridad muy amplio. Les vuelvo a repetir, no pueden cambiar el ángulo. ¿Por qué? Porque la cuerda superior y la cuerda inferior deben de ser fabricados con el mismo tipo de ángulo. ¿Correcto? Bueno, ahora para rectificar montante y diagonal es la misma situación. Lo que nos va a ir cambiando son ¿qué? Los valores y los ángulos. El montante y la diagonal es una cuestión muy especial que el reglamento nos marca que esos dos elementos deben de estar contenidos entre las cuerdas. ¿Para qué? Para evitar esfuerzos adicionales. Esto significa que si ustedes tienen un ángulo X, y si yo quiero meter este mismo ángulo en montante y en diagonal, ¿qué es lo que me va a pasar? Que voy a tener una diferencia no, más bien no es diferencia. Al montar el segundo ángulo sobre el primero, va a sobresalir el segundo ángulo. Este ángulo me va a provocar un esfuerzo adicional
en la cuerda. En uno de los ejercicios que revisé, una de sus compañeras tuvo un error en una suma y la diferencia eran 500 kilos. El ejercicio que estamos revisando es el mismo que les dejé y a su compañera espero que lo ubique perfectamente, que le marqué que la diferencia eran 500 kilos. Si ustedes se dan cuenta, los ángulos que estamos manejando son en milímetros. Y aquí 1 milímetro nos puede representar un incremento de 200 a 300 kilos en el esfuerzo. Si yo veo que tengo el ángulo de 152 por 19 milímetros y quiero meter el mismo ángulo arriba, ¿esta diferencia cuál sería? 19 milímetros. Si ahora ustedes multiplican 19 por el mínimo de 200 kilos, quiere decir que le estoy aumentando a la cuerda superior o inferior un sobreesfuerzo de 3.8 toneladas. Y si revisan la cuerda superior, traíamos un margen de seguridad de 2 toneladas. Entonces, si yo meto un sobreesfuerzo, ¿qué va a pasar con mi armadura? Que va a colapsar. Entonces, para esta situación, el reglamento me marca que para el montante y la diagonal puedo utilizar ángulos con una o dos secciones inferiores al utilizado en las cuerdas. Si en la cuerda estoy utilizando 152, en montante y diagonal debo de utilizar ángulo de 127 milímetros. Entonces, pues vamos a empezar ahora con el montante. Tal vez ahorita ustedes se puedan preguntar que viendo el valor de la diagonal tiene un esfuerzo de 31.63 toneladas y el montante tiene 22.5. Pero recuerden que en la rectificación se debe de manejar el elemento que tenga la carga mayor o el esfuerzo más desfavorable. La diagonal tiene carga mayor, pero trabaja tensión, o sea, tiene su buen trabajo. Montante, aparentemente tiene una carga menor, pero tiene un trabajo más desfavorable. Por esa razón, vamos a empezar con el montante, que tiene una carga de 22.5 toneladas